El día de hoy vamos a compartir la implementación exitosa de un programa de humanización en una unidad de cuidados intensivos de acá del Valle de Aburrá. Yo soy Juan Pablo Gutiérrez y soy enfermero coordinador de una unidad de cuidado intensivo y de cuidados especiales de la Clínica Las Américas y también soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Y yo quisiera comenzar diciendo que este no es un trabajo solo mío. A mí apenas me eligieron para representar y transmitirles a ustedes esta implementación y esta experiencia exitosa, pero es el trabajo de un montón de personas que actualmente están, pero también que estuvieron en la institución de salud y que dejaron unos pinos y unas huellas que son difíciles de borrar. Y simplemente nosotros quisimos continuar con esto, seguramente estructurarlo más como ustedes van a conocer a continuación, pero es el trabajo de todo un equipo de salud y especialmente de un equipo base. Que incluso acá en este momento me acompaña una de ellas, la otra coordinadora de enfermería que es Jenny Paola Arango, y de un núcleo quienes lideramos y tal vez llevamos el barco un poco a buen puerto. Yo no tengo ningún conflicto de interés para realizar esta presentación más allá del amor por el cuidado intensivo y proponer estrategias de forma constante que beneficien a los pacientes, las familias y por supuesto al equipo de trabajo. Y debo hacer una aclaración para comenzar, y es que todas las imágenes o fotografías que ustedes ven acá tienen el permiso verbal e incluso escrito para su divulgación, y van a haber unos menores también, aunque con los menores sí hicimos la prudencia de cubrirlos un poco. Esta es la breve agenda que vamos a desarrollar una historia, el contexto de una certificación a la que le apuntamos, la importancia de la metodología para lograr la certificación, los logros o beneficios que finalmente obtuvieron los pacientes familiares y el equipo de salud, algunos aprendizajes y conclusiones. Y es que con respecto a la historia, esto no es reciente, esto no es que nos lo inventamos en un par de años para lograr todo lo que se ha cosechado. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, inclusive miren que desde el 2000 ya había músicos que ingresaban a nuestra unidad de cuidado intensivo, o incluso se realizaban novenas navideñas, que había una tradición histórica en nuestra unidad donde ingresaban pacientes de estancia prolongada, niños o adultos. Esto de las mascotas, que ahora mismo es un boom en el Valle de Aburrá o incluso nacional, desde octubre del 2017 ya se había ingresado la primera mascota, un poco cubierta por demás, debido a que tal vez era un poco escandaloso en ese momento, sorprendente que ingresara una mascota a una unidad de cuidado intensivo, en este caso acompañar a la paciente llamada Gema, que estaba con traqueostomía. Teníamos murales de reconocimiento con todos los agradecimientos que las personas nos daban, o pues sacábamos eventualmente a los pacientes a la intemperie. Sin embargo, eran unas estrategias que seguramente eran aisladas y por la vocación de unos pequeños promotores que realizaban cada una de ellas. Entonces, toda esa historia motivó a que en algún momento nosotros nos postuláramos a una beca que otorgaba una empresa privada con una organización internacional española denominada Proyecto UCI, que es toda la que lidera a nivel mundial las estrategias de humanización en esta área. En esa beca nosotros pensábamos, ya tenemos un camino recorrido, tal vez incipiente, pero finalmente recorrido, y decidimos postularnos. Oh sorpresa, que de 80 unidades de cuidado intensivo a nivel Latinoamérica que estuvieron también postuladas a la beca, eligieron solamente 12 unidades y 4 de ellas en Colombia. Una de esas de Colombia fuimos nosotros. Ese proceso de certificación fue largo, riguroso, fue acompañado por el ente internacional, y lo que nosotros logramos en las fases iniciales fue
presentar documentación, establecer procesos y procedimientos, enviar soporte audiovisual. Tuvimos una visita de certificación, de auditoría, perdón, de auditoría primero, y la verdad es que un poco extensa, bastante rigurosa seguramente. Y luego de la visita, de la aproximación visual e in situ, perdón, del ente certificador en nuestra unidad, pues se logra la certificación para nuestras 47 camas de unidad de cuidado intensivo. Y a propósito, estas estrategias también impactan las 33 camas de cuidados especiales. En total, nosotros tenemos 80 camas de cuidado crítico de adulto en esta institución que seguramente es conocida por ustedes, que es la Clínica Las Américas A1, que tiene dos sedes en Medellín y en Envigado. Y nosotros decidimos postularnos porque sentíamos que en nuestro interior debíamos fortalecer las estrategias de humanización que ya venían de forma incipiente, pero con un poco más de calidad y apuntando siempre a la seguridad. Total, que esta certificación incluía una serie de líneas estratégicas, y cada línea tenía unas buenas prácticas, un grupo de buenas prácticas. Finalmente, debemos decir que las buenas prácticas eran 160, y de las cuales vamos a mostrar qué fue lo que logramos. Lo primero, y la importancia de la metodología, es que había que establecer unas reuniones periódicas con un equipo base donde las características principales fueran el interés y el compromiso. Había un representante de calidad que siempre nos acompañó y nos recomendó, nos hizo además sugerencias, y veía que todos los procesos que lleváramos tuvieran, como su palabra lo indica, una calidad, unos mínimos. Nuestro jefe médico intensivista y actual presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, un representante de la administración, que es nuestra administradora de unidades, y los dos coordinadores de enfermería, que está nuestra querida Jenny Paola Arango Restrepo y quien les habla. Ese fue el equipo núcleo, y fue encargado inicialmente de realizar una autoevaluación, porque nosotros debíamos saber dónde estábamos para entender hacia dónde queríamos ir. Ya les contaba que eran 160 buenas prácticas, y mi pretensión no es que leamos este cuadro que les traemos acá. Es simplemente una imagen de nuestro instrumento de evaluación, donde cogimos práctica por práctica y de forma consciente, real, autocrítica, dijimos, ¿cumplimos con esta práctica o no? Eso daban unos sí, daban unos no. Y lo más importante de esta fase era la conciencia plena. Casi como convertirnos en un ente auditor. De allí se arrojó un porcentaje de evaluación, y simplemente dijimos, las buenas prácticas que tuvieron un sí, es decir, que las tenemos, debemos cuestionarnos, ¿hay que mejorarlas o todo está bien? Y si hay que mejorarlas, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Un proceso? ¿Cómo hago para potenciarlas? Y definitivamente las buenas prácticas que arrojaban un no, entonces había que enfrentarlas en algún orden de prioridad. Y entonces era importante decir el qué tenemos para ver hacia dónde queríamos ir. Resulta que la certificación tenía unos niveles de acreditación. Para nosotros era muy importante, además de participar, dar todo de sí para lograr el nivel máximo de acreditación. Y ellos, los españoles, lo mencionan como un nivel de excelencia, de acreditación con excelencia. Y entonces, ¿por dónde comenzar? Indudablemente, y quien creyera, había que comenzar por la motivación, porque el trabajo era constante y era permanente todo el tiempo y cada semana durante un poco más de un año.
se estuvo en pro de lograr la certificación. Y es importante establecer que en la metodología no solo debíamos contar con ese equipo o núcleo base, sino también con la gerencia, talento humano, el área de comunicaciones, el área de riesgo psicosocial y clima laboral, infraestructura y mantenimiento. Nuestra institución tiene una fundación, también la vinculamos, el área de calidad sin duda, gestión documental y todas las empresas outsourcing que nos prestan servicios a nosotros desde la alimentación, la vigilancia física, el aseo general y orden de las unidades, todos tenían que estar vinculados y se establecieron unas reuniones periódicas, no tan frecuentes como el equipo base, pero sí periódicas con cada una de estas áreas. Y ustedes pueden evidenciar que las áreas que mencioné eran más de índole administrativo logístico, pero si nos vamos al área clínica y la especialidad médica, estos fueron fundamentales para nosotros, vincular a dolor y cuidado paliativo, a toda el área de salud mental, a medicina física y rehabilitación, terapia respiratoria y por supuesto nutrición. Con estas personas también debíamos hacer reuniones. No eran tan frecuentes como las reuniones del núcleo base, no eran tan esporádicas como aquellas de índole administrativo, pero eran más o menos quincenales para evidenciar los avances y tal vez apurar un poco o dejar establecidas las estrategias que necesitábamos. Y es que la humanización es de todos los días y nos parecía en algunos momentos increíble que nosotros tuviéramos que insistirle a nuestro equipo de trabajo que debíamos ser humanos cuando la humanidad debería ser inherente a cada persona. No insistirle, no formarla. Todos deberíamos ser humanos solo por el hecho de ser personas, de venir de un hogar, de tener a unos cercanos y seres amados, pero quien creyera no es así. No es tan así y debíamos hacer reuniones periódicas y ordinarias con el equipo de trabajo, formando en humanización, recordando la importancia de ser empático, respetuoso, humano, de trabajar con amor. Finalmente, ¿qué se logró? Luego de un proceso arduo de visitas, de presentación de pruebas y evidencias, de establecer muchos procesos y vincular a tantas personas que acabo de mencionar, logramos una certificación internacional como una unidad de cuidado intensivo que es humana, donde de las 160 buenas prácticas, nosotros logramos el cumplimiento de 155 y apenas en 5 de ellas estuvimos con el no cumplimiento, pero tal vez se salía un poco de nuestras capacidades porque implicaba reformas físicas, inversión de mucho dinero. Entonces, como equipo núcleo, casi que decidimos desde el momento cero que había unas buenas prácticas que iba a ser muy difícil de cumplir y así se estableció, pero que con las demás sí teníamos que poner todo nuestro empeño para lograrlo. Y aquí la evidencia. Bueno, entonces finalmente, ¿qué construimos? Un programa de humanización en las unidades de cuidado crítico de adultos que tiene 5 pilares importantes. Y nuestra charla se llama Implementación exitosa de un modelo o programa, pues acá lo tenemos. Está dirigido toda una de los pilares a abrir las puertas de nuestra unidad. Y yo más o menos voy a hablar de ello más adelante, pero también a generar una atención humana tanto a familiares como a pacientes. En algunos momentos se nos olvidan las familias en nuestras unidades asistenciales. Bueno, la idea del programa era también tenerlas en cuenta y que se formaran como un actor clave e importante en la recuperación de ese paciente que está en un momento crítico de salud. Tenemos un pilar de cuidados al profesional. También construimos una escuela para las familias que están internadas o no necesariamente internadas en nuestra unidad, sino que ya están en casa. Las invitamos para que se conecten mensualmente a temas de interés para el cuidado de esa persona
familiar y además paciente que está en casa y ellos se pueden conectar gratuitamente, espacios más o menos de 50 minutos, donde con un experto desarrollamos algunos temas. Y por supuesto, y tal vez la más difícil de todas, fue la prevención del síndrome post-cuidado intensivo. Aproximadamente desde el 2010 se viene hablando del síndrome post-cuidado intensivo. Es relativamente un término nuevo y novedoso. Y la verdad es que para nosotros era todo un reto y estoy seguro por toda la bibliografía que hemos estudiado que tal vez el síndrome post-cuidado intensivo ha sido de las cosas más difíciles de abordar y enfrentar en cualquier unidad de cuidado intensivo porque nuestra misión y concepción era que el paciente se recuperara, le salváramos la vida y saliera, pero un poco descuidábamos a ese paciente que había salido ya luego de que no estaba en la unidad de cuidado intensivo. Y ahora esta certificación y este programa le apunta un poco a ello, que no los abandonemos del todo ni los descuidemos del todo. Entenderán que son muchas áreas por las cuales nosotros estamos orientados a impactar y pues digamos que el tiempo es corto, así que nosotros quisimos traer algunas de estas estrategias, no todas por supuesto, porque creo que tardaríamos bastantes horas en hablar de ello, pero vamos a contarles cómo es abrir las unidades de cuidado intensivo con un acompañante casi permanente y una visita extendida donde pueden ingresar de manera ilimitada personas a visitar a aquel paciente que está enfermo. No todas al tiempo, pero sí de forma ilimitada, los que la familia considere. Y ustedes por acá ven una mascotica literalmente en la cama del paciente. Miren, cada uno de esos procesos, por pequeños que fueran, requirió una construcción documental exhaustiva y rigurosa. Así que esto que ustedes ven acá es el perfeccionamiento de historia, pero también de calidad y de evidencia científica. Hay todo un procedimiento para que este perrito esté acá enfrente de la cámara del paciente con su familia. em, Desde la seguridad del paciente hasta la logística es importante. Entonces no es fortuito y no es que ingresemos una mascota por ingresar, no, todo tiene un orden y algo consentido, consensuado y seguro además para el paciente. Esta es, por ejemplo, una imagen de los menores de edad que les decía que estábamos protegiendo su identidad, pero miren esta abuela cómo disfruta de la presencia de ellos con el ingreso de estos seres que para todos son importantes y que, por supuesto, detrás de esa fotografía e ingreso hay toda una consecución de hechos, de cumplimientos y de rigurosidad para que ellos estén allí. Los paseos fuera de la unidad de cuidado intensivo se han convertido en una joya de la corona porque que el paciente e incluso la familia puedan estar fuera disfrutando del sol, de una agradable vista, de el clima que por supuesto ellos pueden ver desde una ventana, pero que no están experimentando por cuenta propia, y más cuando tienen una estancia prolongada en la unidad de cuidado intensivo, eso no tiene precio. Las sonrisas de las familias, ver a estas personas allí, porque en algunos momentos, no quisiera decir la mayoría de veces, pero varios momentos, esa fue la última salida de ese paciente al exterior, porque falleció, por ejemplo. Y qué bueno que las familias se llevaran esa última impresión de acompañar a su familiar recibiendo el sol y evidenciando un paisaje o tal vez las nubes o el cielo. Acá tenemos pacientes, algunos se lo disfrutan un montón, se convierte en rutinario y no solo son los que tienen mucha estabilidad. En la imagen anterior y en esta de la izquierda ustedes pueden evidenciar que no hay ningún monitor
porque aunque estén en la unidad de cuidado intensivo, digamos que su estabilidad hemodinámica permite que nos demos algunas ventajas como que solo tengamos un pulsioxímetro portátil, por ejemplo, pero debo decirles que también salen personas cuya estabilidad está más comprometida. Y entonces allí requerimos monitores de signos vitales, pero lo importante finalmente es que ellos puedan llevarse escenas como este arco iris. Nosotros incluso hemos sacado a pacientes con terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, que las siglas son ECMO. Tal vez es el paciente más crítico que pueda tener una unidad de cuidado intensivo a nivel mundial, y aún así, el equipo logístico para sacar a estas personas fuera es importante, en cabeza de intensivista, ecmóloga, terapeuta respiratorio, auxiliares de enfermería y tal vez otros más como que nos ayuden a transportar todos los equipos necesarios para que pueda salir esta persona al aire libre. Y estamos hablando de alguien que tiene terapia ECMO, es decir, está en grave estado de salud y con muchos dispositivos biomédicos que lo rodean porque depende de estos. Miren que abrir la UCI no necesariamente es para quienes están muy enfermos. Estas personas estuvieron en nuestra unidad antes de su ingreso a la unidad de cuidado intensivo y eso lo denominamos como visitas previas a UCI. Hay personas que sencillamente vienen de forma ambulatoria, programadas para una intervención quirúrgica mayor, sea neurocirugía, cardiovascular, incluso de abdomen mayor, y estas personas pueden ingresar con sus familias para recorrer los pasillos de la unidad a donde luego de la cirugía van a ir y van a estar internados. Esto ha logrado disminuir la ansiedad, eh, el estrés. Esto ha permitido que ellos se apropien y la extubación sea tal vez más rápida o no sientan tanto temor en el momento en que ya están ahí porque justamente recorrieron y conocieron el espacio. Nosotros tenemos estrategias muy lindas que vinculan a ese ser que está allí acostado con su casa y le quisimos denominar cerca de casa. Para cada una de estas estrategias que le estamos presentando hay todos unos documentos detrás. Y este de cerca de casa es simplemente la posibilidad que la familia tiene de traerles fotografías, cartas, mensajes, carteles, de establecer en una esquinita un altar con la religión que profese. Seguramente en nuestro contexto es más la católica, pero también hemos tenido otras personas que llevan otros elementos importantes espiritualmente para ellos. Las familias se sienten reconfortadas, pero los pacientes a su vez también sienten el amor de sus familias porque les envían cartas desde muy lejano, pueden ver fotografías de cuando estaban muy bien y se convierte en una motivación. Cerca de casa también hace que nosotros permitamos que se desarrollen videollamadas de forma permanente, donde ese paciente en estado crítico de salud, obviamente si puede comunicarse, pueda establecer llamadas con miembros que sencillamente no están cerca a la ciudad de Medellín o de Envigado y que no van a poder estarlo. Entonces, ese vínculo, aprovechando la tecnología, es importante. Nosotros permitimos que las mascotas, que por supuesto son integrantes de la familia, vengan y visiten a las personas y la verdad es que es en una relación bastante estrecha, no es que llega hasta la puerta de la habitación y hasta ahí salúdelo y además porque las mascotas sienten amor por su cuidador y es muy difícil controlar la emoción de ellas, entonces ellos quieren subirse a la cama, saludar. Sí hay unos cuidados previos que hacemos, como cubrir accesos venosos, cubrir dispositivos biomédicos complejos. Los pacientes con traqueostomías tenemos especial cuidado. Hemos tenido visitas de mascotas, incluso en pacientes que están al final de la vida, inconscientes, que su única compañía era la mascota y que fue esa mascota llevada por la familia para que la mascota tuviera la oportunidad de ver a su amo y el amo, aunque inconsciente,
pues sintiera al menos de forma, no sé, el que crea en el más allá, el que crea en las dimensiones, la posibilidad de estar cerca a ese ser. Son seres que no tenían hijos, no tenían esposa, que habitaban solos en un hogar y solo lo acompañaba la mascota. Hemos establecido ese puente. Y la familia siente confort y se siente bien al ver a ese ser amado en compañía de su otro ser amado y en esa despedida hasta el final de la vida. Nosotros permitimos la lactancia materna en la unidad de cuidados intensivos con, por ejemplo, esta madre quien había acabado de gestar por parto vértice espontáneo a este pequeño. eh, y pueden ustedes, la imagen describe, incluso sin necesidad de yo opinar algo sobre ella, el amor que allí se gesta y la posibilidad de la lactancia materna, procedimiento de lactancia materna en la UCI. Y nosotros denominamos también el cuidado invisible a una serie de estrategias y de acciones y de actividades que se posibilitan y que no hubiera sido posible identificarlas sin una comunicación activa, empática, amable, cercana del personal con esas personas. Entonces, estos seres jamás se hubieran dado cuenta que esta señora estaba a punto de casarse y por cuestiones de la vida y de una enfermedad aguda llegó a la unidad de cuidado intensivo y se le permitió ese casamiento con su esposo. Jamás nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos tenido una comunicación empática, asertiva y permanente. O tal vez con este joven a quien le habían diagnosticado una leucemia de forma reciente, quien lamentablemente posterior falleció, pero quería tener un proceso de conversión dentro de su espiritualidad en una de nuestras iglesias cristianas. Y pues, ¿qué debía ocurrir? Un bautizo, pues en una piscina que ustedes ya ven que es improvisada, inflable. Entramos a una piscina, una unidad de cuidado intensivo, y acá su pastor, el del joven, pudo establecer ese vínculo espiritual con el bautizo. Entonces díganme, si esto no hubiera sido posible, ese joven en su proceso de final de vida no hubiera sentido tal vez la paz que esto le pudo haber llevado a sentir. Bueno, nosotros tenemos muchas más imágenes e historias, pero la verdad es que es un pequeño abrebocas. Queremos decir que gracias a la certificación adoptamos un instrumento que es internacional para la medición de la satisfacción, que está validado para la lengua española y se llama SFUCI 24, el cual se compone de 24 preguntas, algunas de ellas abiertas, y debemos decir que antes medíamos la satisfacción en nuestra unidad, pero de forma incipiente y no era tan representativa. La certificación nos permitió comenzar a medirlo e ir evidenciando cómo el paso de toda la implementación de estas estrategias surtía un efecto. Total que para el 2024 tuvimos 315 muestras, cuando antes no teníamos ni siquiera el 10% de este número de 315, donde los familiares y pacientes de forma independiente, porque nosotros no somos quienes recolectamos la muestra y la información, sino que son trabajadoras sociales que no pertenecen de forma directa a nuestro equipo de salud. Recolectaron 315 muestras en nuestras 47 camas de cuidado intensivo, obteniendo una satisfacción general del 87% y nuestra meta es del 85%. Y les voy a decir algo, en los referentes internacionales que aplican este instrumento, llegar a 87% es complejo, es difícil y nosotros lo hemos logrado. Definitivamente nosotros pretendemos y pretendíamos y seguiremos pretendiendo tener una UCI humanizada, porque para nosotros es muy importante sorprender y sorprender cuando ayuda a alguien que ni siquiera tiene una relación con nosotros. Esa persona siempre va a recordarlo, siempre lo va a recordar, familia o paciente. Hemos tenido algunos aprendizajes y es que involucrar a todos desde el principio es fundamental.
Nosotros no nacimos aprendidos y para llevar esta certificación, seguramente en el camino fuimos adquiriendo conocimiento y aprendizajes. Algunas cosas nos costaron mucho, como involucrar a todos, pero somos unos convencidos de que si todos hablan el mismo idioma desde el principio, tal vez las cosas son un poco más fáciles. Las estrategias que ustedes ya tengan en sus instituciones deben ser documentadas, porque un talón de Aquiles de nuestra certificación es que hacíamos muy buenas cosas, pero no teníamos cómo probar que hacíamos esas cosas. Era, eran a raíz de el criterio de que un profesional quisiera sacar a alguien. Era a raíz de que los músicos vinieran y nos tocaran, pero cuando nosotros establecemos las cosas de forma organizacional, con un orden, entonces ya no es a interés de quien quiera, sino que es lo que la organización y la unidad dispone y establece. Comenzar a capacitar desde el comienzo, porque nosotros estamos hablando que la certificación nos pedía unas capacitaciones y somos un equipo de 250 personas. A 250 capacitarlas, cumpliendo que más del 60% lo logre. Jue madre, eso es un trabajo importante, pero se logró. Y para terminar, nosotros tenemos unas conclusiones, seguro serán varias conclusiones, pero creo que todas son igual de importantes. La primera, la humanización en cualquier unidad, no necesariamente de cuidado intensivo, de cualquier unidad hospitalaria. La humanización no va en dirección opuesta a la rigurosidad, al orden, a la estandarización, al seguimiento. Todos pensamos que humanizar es como un acto de bondad, pero cuando nosotros transformamos ese acto de bondad a algo que sea casi que obligatorio, porque así la institución lo establece, entonces vamos en una dirección donde no es por bondad o por vocación, sino que es porque así se debe establecer el cuidado de enfermería, por ejemplo, o de cualquier otro profesional. Así que la humanización no debe ser fortuita, no debe ser algo que sale por casualidad, no debe ser algo em, que sucede producto de algo como que, no, pues por no dejar, no, debe ser un trabajo consciente, multidisciplinario. Ustedes ven a tantas y tantas áreas que involucramos y debe ser producto de la estandarización. Los procesos que nosotros hemos establecido, y esta es la segunda conclusión y tal vez muy importante, los procesos y estrategias que hemos establecido no dependen de forma directa de la movilización de muchos recursos económicos. Ahora, en nuestra crisis del sistema, seguramente estamos muy pegados de lo que nos cuesta y cuánto vale hacer eso, cuánto vale hacer esto otro, pero debemos decirles que las estrategias más significativas no valen ni un centavo y solamente están relacionadas con la intención de voluntad de un profesional de establecerlas, de que dedique una porción de su turno de trabajo para que se desarrolle. Así que son económicas y son factibles y lo que otorgan es eficiencia y eficacia. La tercera conclusión, y tal vez para mí es la más importante, es que la principal barrera para establecer procesos o estrategias de humanización está en nosotros mismos, en los líderes, en el personal que finalmente está de cara al paciente. La barrera está en nosotros mismos. Somos quienes decimos no, teniendo toda la capacidad de decir sí. Nosotros somos quienes no dejamos que ingrese los familiares de forma ilimitada o tal vez por una brecha de tiempo mayor. Está a un sí de distancia. Humanizar está a un sí de distancia. Les queremos agradecer por esta invitación a la profesora Olga y a todos que detrás, yo sé que por ahí estuvieron vinculados para que esta estrategia pudiéramos presentarla, a nuestro equipo de base, Jenny, el doctor Vladimir, Ada, a Carlos, también a todo nuestro equipo de enfermería que al principio los conmemoramos con ese sinnúmero de personas, a todas las especialidades que se vincularon
Y bueno, nosotros estamos al pendiente de cualquier pregunta que nos quieran hacer por el correo electrónico, que es uzi.use@lasamericas.com.co o juan.gutierrez@auna.org. Igual lo vamos a dejar en la descripción del video y fue un gusto compartirles nuestra implementación exitosa de un programa de atención humanizada en las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias. Ay, güey, madre, sí estaba grabando. Sí.